Implica este cambio y este avance para Cuba? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte. Y sí, como vos decías, es un hecho histórico porque en esta nueva Carta Magna hay elementos que no estaban en la Carta Magna anterior. En Cuba la Constitución había sido elaborada en 1976 y estaba hecha en el molde soviético, era prácticamente copiada de todas las constituciones en el bloque del llamado Pacto de Varsovia. En todas estaba establecido el comunismo, estaba la palabra comunismo y todos los elementos confluían para la creación y el funcionamiento de un colectivismo de planificación centralizada. Ese era el modelo soviético de economía y en ese modelo se había moldeado la Constitución cubana, que, repito, había sido elaborada en 1976 y en su artículo quinto decía expresamente que se avanzaba o que el propósito de la sociedad era el avance hacia la sociedad comunista, ¿no? Eso ha desaparecido, ya la palabra comunista no está en las páginas de la Constitución cubana. Por el contrario, se han incorporado conceptos que antes no existían en la letra constitucional. Por ejemplo, aparece el concepto de propiedad privada y, como vos mencionabas anteriormente, el concepto de mercado. Hay que recordar que en la reforma constitucional, la única que hubo, que fue en 1992, en el llamado periodo especial, que fue tras la desaparición de la Unión Soviética, cuando tuvieron que flexibilizar de algún modo la economía cubana, se incorporó el concepto de trabajo por cuenta propia, ¿no? Pero no se hablaba de propiedad privada. Aquel fue un paso que se dio, pero se hablaba de trabajo por cuenta propia. Ahora aparece el concepto de propiedad privada, como también aparece el concepto Estado de Derecho, pero básicamente nadie espera que cambie nada en cuanto al régimen político. El Partido Comunista sigue siendo el único posible, o sea, esta Constitución no menciona un paso hacia el pluralismo, va a seguir siendo un régimen de partido único. Una de las sorpresas, Nicolás, fue que no se incluyó finalmente la legalización del matrimonio mixto, que es algo por lo que había luchado mucho la hija de Raúl Castro, que pertenece a la comunidad lesbiana. Mariela Exacto. Castro había trabajado mucho por eso y estaba por lograrlo. Se iba a hablar de matrimonio, comunión entre dos personas, pero finalmente eso ha sido dejado de lado, Nicolás. Bien, recién hablábamos precisamente del mercado internacional y tal vez la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es realmente el avance que la aprobación de este proyecto de Constitución de Cuba puede permitir en el mercado o en la apertura de mercado directamente con los Estados Unidos? ¿Hay una mayor libertad de alguna forma de un mercado más amplio para Cuba y Estados Unidos entre ellos? Yo creo que plantear estos conceptos en la letra constitucional es una señal importante, ¿no? Pero no va más allá de eso. Cuba está dando una señal al mundo porque está incorporando en su Carta Magna estos conceptos y por ende eso tiene que dar una seguridad jurídica mayor a la inversión privada que llega desde el mundo a la isla caribeña. De hecho, desde el llamado periodo especial y desde que se incorporó el concepto de trabajo por cuenta propia, de hecho se había abierto a la inversión privada del mundo porque la necesitaba. Bueno, ahora se da un paso más en el sentido de la seguridad jurídica a la inversión privada, pero hay que tener en claro, es una apertura muy tenue, yo diría es una doi moi sin terapia de choque. La doi moi, que significa renovación o reestructuración, fue la versión vietnamita de la perestroika en la Unión Soviética, fue la apertura, la reforma de la economía en Vietnam, la apertura al capital privado, la apertura de algún modo al capitalismo. Pero la doi moi, aquel proceso de apertura y reforma económica en Vietnam,
tuvo en 1989 una terapia de choque, ¿no? O sea, una apertura muy, muy fuerte y muy, muy brusca, muy de un gran tirón. Eso en Cuba no se va a dar. Es muy, muy paulatino, muy paulatino el paso de apertura que ha dado un nuevo paso en esta Constitución, Nicolás. Muy bien, Claudio, te mandamos un abrazo grande, el deseo de feliz Navidad para vos y obviamente nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Igualmente para vos, Nicolás, y para todos allí en BTV, un gran abrazo navideño.